Muy buen domingo, segundo domingo de Pascua, de Resurrección. Hoy celebramos el domingo de la misericordia del Señor para misericordiar. Es el neologismo de Francisco, el obispo de Roma. En este domingo, Día del Señor, domingo 24 de abril, año 2022, nos acompañarán los textos siguientes. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 12 al 16. Nos dice este texto: Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponía en catres y camillas para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén llevando los enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban. Palabra de Dios. Ripostamos con el Salmo 117, 118 en paréntesis, en alguna de sus traducciones bíblicas, que reza de esta manera: Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Les bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Del libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 al 11a, versículo 12 y 13 y versículo 17 al 19. Nos dice este texto: Yo, Juan, su hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la esperanza en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como una trompeta que decía: Lo que veas, escríbelo en un libro y envíaselo a las 7 iglesias de Asia. Me volví a ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro, y en medio de ellas una figura humana vestida de larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verla, caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: No temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estaba muerto y ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que veas, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. Palabra de Dios. Del Evangelio de Juan, capítulo 20, los versículos 19 al 31. Dice la palabra: Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: Paz
a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes les retengan les quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Este es el domingo que dentro de la liturgia desde hace unos años, con un motu propio de el Papa Juan Pablo II, le llamamos Domingo de la Misericordia del Señor. Y a ello nos invita precisamente el Salmo 117 que ha sido proclamado. Den gracia o demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que podamos buscar cómo ha sido el accionar, la irrupción de Dios en nuestra vida en medio de las dificultades propias que tenemos, que se nos avecinan, que nos acechan, y buscar por alguna endija, por alguna brechita que se abra, por donde ha traspasado, se ha colado la misericordia infinita del Señor. Hoy en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, eso versículos 12 al 16, hemos visto y se hace palpable, tangible, presente, tocable, se puede asir con las manos, se puede tocar con el corazón, aquello que el maestro le había dicho a los discípulos, a los apóstoles, que ellos harían obras mayores que él. En aquello de si tuvieran la fe como un granito de mostaza, etcétera, el que cree puede hacer obras mayores. Y hoy vemos en Hechos de los Apóstoles la gente que se suma, hay gente que se junta en algunos lugares específicos, el pórtico de Salomón. Hay otra gente que no quiere juntarse con ese grupo peligroso de los llamados de Cristo, del camino. Y el detallito de las cosas y obras más grandes es que la gente ponía en el camino, o sea, en catre, en camilla, en literas, ponía en el camino, miraba hacia dónde estaba el sol y hacia dónde iba a caer la sombra. Ponía a los enfermos y endemoniados, nos dice el texto de este capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, para que al menos la sombra de Pedro, cuando pasara, tocara a alguno de ellos y quedaban curados. Obras mayores que las de Jesús. Jesús se lo aseguró, se están haciendo esas obras en la persona de Pedro, en el nombre de Jesús. El día del Señor, el domingo, Gemera Kirio o Yom Sheva, para el término hebreo, Gemera Kiriou en término griego, es el día del Señor. Esta semana, el domingo pasado, leíamos el capítulo 20 de Juan, empezamos leyéndolo. El martes me parece que leíamos los versos del 11 al 18 del Evangelio de Juan, capítulo 20. Y hoy, en este domingo de la misericordia, estamos otra vez en el capítulo 20, pero ahora los versos 19 al 31.
Y en estos versos se nos habla los dos primeros, que muy temprano en la mañana, María, la de Magdala, y ese mismo día, nos dice el texto, a partir del verso 11, 12 del capítulo 20 de Juan, nos dice, al anochecer de ese mismo día, el primero de la semana, o el día después del sábado, que también se llama, con el Apocalipsis en el texto de hoy, el domingo, que en realidad lo que dice en términos griegos es Hemera Kyriou, es decir, el día del Señor. Al domingo empezó a llamarse el día del Señor. Las comunidades se reunían los sábados, el Shabbat, en la sinagoga, como siempre, y los domingos para el día del Señor, hasta que llegó el momento de la expulsión desde la sinagoga, y se quedaron con el Hemera Kyriou, el día del Señor. Los textos de hoy nos invitan con el querido Tomás a que nos aproximemos cada vez más a la persona íntegra de Jesús, que seamos capaces de palpar sus llagas, la de Él y las nuestras, y en las nuestras encontrarnos plenamente con Él. Y que tal vez, como entiendo yo que en el texto Tomás no llega a tocar las llagas, que simplemente podamos decir con esa fe que estalla, que implosiona y explosiona, eclosiona en nuestro interior, Señor mío y Dios mío. Y que esa fe del querido Tomás nos anime siempre a transmitir lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que hemos vivenciado, lo que hemos experienciado, lo que hemos gozado en el Señor, para que la dicha también llegue a otros tantos, a otras tantas. Dichosos todos aquellos que crean en mí sin haberme visto. Será la promesa, será la bendición del Señor. Que nosotras entremos y desparramemos, repartamos esa bendición. Hemera Kyriou, Zon Jehová. Este es el día del Señor, sea nuestra alegría, nuestro gozo. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine siempre su rostro sobre nosotros y nos conceda su bendición y su paz. Feliz domingo de la misericordia, feliz día del Señor.